es recordar que en este lugar, en esta ciudad, en estos cerros, en este paisaje accidentado, tuvo lugar el 23 de junio el momento más brillante en la vida militar de Francisco Villa. Aquí el villismo llegó a la gloria, pero aquí también empezó a declinar la gloria del villismo. Siguiendo un poco la idea de Taibo de cómo empieza a buscar los pasos del villismo, pues yo les quiero decir que tardé mucho en dedicar mi tiempo a investigar la figura de Francisco Villa. En mi casa, cuando yo tenía 5 años, mi abuelo materno, todos sabíamos que había andado en la División del Norte. Él murió cuando yo tenía 6 años y resulta que pasó el tiempo y sabiendo que había sido compadre incluso de Manuel Chao y que le había bautizado a 2 hijos gemelos, Manuel Chao, pues pasó el tiempo y jamás me interesé por saber qué decía mi abuelo de su tiempo en la revolución. Lo más que pude saber es que era pagador, un tiempo de la brigada de Maclovio Herrera. Y estudié en la secundaria, la vocacional, llegó el movimiento estudiantil de 1968 y en la escuela no hubo absolutamente ningún mensaje, ninguna motivación para saber de Francisco Villa y de la revolución en general. Muchos años después, en 1990, el caso de una escritora, un personaje femenino que se llamó Nelly Campobello, me conmocionó saber que había sido secuestrada y que no se sabía de ella. Y esto me indujo a empezar a estudiar la biografía de Nelly Campobello y a ir a Villaucampo, donde ella había nacido. Y a partir de ahí, algo que fue un detonante para entrar a Francisco Villa fue que en toda esta región de Villaucampo, Inté, Santa María del Oro, Rosario, toda esta región había sido región villista, pero región del Villa bandolero, cuando todavía no era Francisco Villa. Y así fue como le entré a la investigación, cada vez más dedicado, y de esto salió un libro que se llamó Villa Bandolero, que sirvió en buena parte para seguir los pasos de Francisco Villa de 1916, de 1894 a 1910, 16 años de la vida de Doroteo Arango como bandolero. Y después se unió al movimiento revolucionario convocado por Francisco de Madero, participó en la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911, participó en la lucha contra las fuerzas del Plan de la Empacadora, en el cual el dirigente jefe fue Pascual Orozco. Y en este caso participó bajo el mando de Victoriano Huerta. ¿Por qué Villa estuvo bajo el mando de Victoriano Huerta? Porque en marzo de 1912, los del Plan de la Empacadora, los orozquistas, como se identifica, triunfaron en una batalla cerca de Jiménez, en un lugar que se llama Rellano. El jefe militar del gobierno de Francisco Madero se suicida después de la derrota y luego Francisco Madero nombra a
Victoriano Huerta, jefe del Ejército Federal del gobierno de Madero. Villa participa en las semanas siguientes de la segunda mitad de abril, mayo, en los combates del ejército dirigido por Victoriano Huerta contra los de Plan de la Empacadora, los derrotan y estando en Jiménez, Victoriano Huerta trata de fusilarlo. ¿Por qué en este aspecto Victoriano Huerta, y lo vamos a ver en unos momentos, por qué Victoriano Huerta coincide tanto con Venustiano Carranza? Victoriano Huerta trató de fusilar a Francisco Villa y Venustiano Carranza, desde el momento en que Francisco Villa empieza a sobresalir entre marzo y abril de 1914, desde Sonora avanza Venustiano Carranza hacia Chihuahua, acompañado de sus principales generales, para hacer presencia en Chihuahua y para buscar la manera de debilitar el mando de Francisco Villa en la División del Norte. Ya se había presentado una primera contradicción. En diciembre de 1913, solamente faltaba Ojinaga para que todo el estado de Chihuahua quedara bajo control de la División del Norte. Pánfilo Natera, muy conocido aquí en Zacatecas, toma el mando de las fuerzas villistas en Ojinaga para combatir al ejército huertista de Salvador Mercado. Fracasa, Villa tenía 3 semanas a cargo del gobierno a finales de diciembre y se va a Ojinaga, ataca a los federales, 7,000 soldados federales más unos 3,000 orosquistas, y rápidamente los obliga a atravesar el río Bravo y refugiarse en Estados Unidos, donde los soldados norteamericanos los toman como si fueran vacas y los avientan en el fuerte y ahí los toman prisioneros. Los soldados aventaron las armas al río y los que las iban cargando. Y cuando regresa Villa a Chihuahua, resulta que ya está Manuel Chávez como gobernador, por orden de Venustiano Carranza. En ese momento Villa no responde, no se contrapone. Él prepara la campaña hacia Torreón, que inicia el 20 de marzo. 3 semanas después completa los triunfos en la región lagunera, y ya a punto de avanzar hacia el sur, o sea, hasta Zacatecas, que es la siguiente plaza, Carranza impide este avance, no aportándoles carbón y además oponiéndose al avance. Esta es la historia de cómo después de más de un mes de estar esperando el avance, finalmente Carranza le ordena a Francisco Villa, como jefe de la División del Norte, que permanezca al margen, y luego le entrega el mando a Pánfilo Natera para que intente la toma de Zacatecas. Esto el 14 de junio, si mal no recuerdo,